Realimentación de amplificadores operacionales. Tenemos 4 casos posibles según su muestra y su mezclado. Puedo tener una fuente de tensión controlada por tensión, ¿sí? En sus siglas en inglés BCBS, o sea B Controller, B Source. Una ICBS, que es una fuente de voltaje controlada por corriente. Una ICIS, que es una fuente de corriente controlada por corriente. O una BCIS, que es una fuente de corriente controlada por tensión. Comencemos analizando el primer caso, una BCBS, una fuente de tensión controlada por tensión. Si tengo mis dos resistencias, en este caso no tengo una carga, ¿sí? Pero lo primero que tengo que hacer es empezar a identificar si yo tengo una muestra de tensión, ¿sí? O una muestra de corriente, y si tengo un mezclado de tensión o un mezclado de corriente. Con respecto a la muestra, es bastante fácil saber. Si yo pongo esta tensión de salida Vout a masa, vemos que la tensión que se realimenta, que es la tensión que cae en R1, se hace 0, porque acá se hace 0, ¿sí? Eso quiere decir que yo tengo una muestra de tensión. Y el tipo de mezclado es bastante fácil también de saberlo, porque la tensión de realimentación está en una pata diferente a la tensión de entrada, ¿sí? Así que si se cumple eso, ya sé que tengo un mezclado de tensión. Además, esto nos está dando el nombre. Si yo tengo un mezclado de tensión, quiere decir que estoy controlando por tensión. ¿Y qué estoy controlando por tensión? Depende de la muestra. Como tengo una muestra de tensión, quiere decir que es una fuente de tensión controlada por tensión, ¿sí? Así de fácil. O sea, sabiendo el tipo de muestra y mezclado, sé qué tipo de amplificador es. Ahora, el segundo paso sería identificar la red de realimentación beta, ¿sí? Que es estas son las dos resistencias, obviamente porque se toma tensión o corriente de la salida y la realimenta a las patas de entrada del operacional. Y algo a tener en cuenta es que la red beta tenía el sentido al revés del convencional, quiere decir que de este lado de la derecha estaría la entrada y de la izquierda estaría la salida. Antes de arrancar a analizar este circuito, les presento la teoría de cuadripolos. En realidad les presento un resumen bastante chiquito. La teoría de cuadripolos se basa en analizar redes que tienen justamente 4 polos o 4 patas, que serían 2 patas de entrada y 2 patas de salida. Por ejemplo, el modelo pi del transistor, ¿sí? Si se fijan acá, tengo el llamado parámetro H, que es justamente desde donde nace nuestra ganancia de corriente HF, ¿sí? Que es un parámetro híbrido, se le dice, es decir, que sale de analizar el modelo pi de transistor con cuadripolos. En fin, el objetivo de los cuadripolos es obtener un parámetro de transferencia, ¿sí? Que me diga cómo se relaciona las variables de entrada con las variables de salida. Ahora yo puedo tener variables de tensión o de corriente. Fíjense que yo recuadré solamente uno de cada tipo, de los parámetros Z, los parámetros Y, los parámetros H y los parámetros G, que son los que vamos a usar. Que siempre tengo la salida, esto como es una ganancia, dijimos la salida va arriba, la entrada va abajo. Y yo tengo varios casos. Si yo tengo una tensión arriba, una tensión de salida y una corriente de entrada, corriente de salida, tensión de entrada, tensión a ambos lados o corrientes a ambos lados. Es decir, en función de lo que yo tenga, es el parámetro que yo voy a usar. Ahora, ¿cuál uso? Si tengo, ¿cómo me doy cuenta si tengo tensión arriba o corriente abajo o al revés? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Van a ver que es bastante fácil, pero lo que tienen que tener en cuenta es que si yo arriba tengo una tensión B1, ¿sí? Para poder analizar con cuadripolos, lo que tengo que hacer es que la corriente I1 la tengo que poner a 0, ¿sí? O sea, si es tensión, el opuesto es corriente, pero digamos con el mismo número. En este caso, si tengo una corriente I1 arriba, la tensión B1 la hago a 0. Acá tengo de vuelta una corriente I1, entonces la tensión 1 la hago a 0, y acá al revés, como este,
si tengo la tensión B1 arriba, la corriente I1 la pongo a 0, ¿sí? Eso es lo único que se tienen que acordar, porque después que va arriba y que va abajo va a depender del circuito, ¿sí? Depende si es una muestra de tensión o de corriente, o un mezclado de tensión o de corriente. Ahora sigamos. Recordando mi red beta de realimentación, lo que tengo que hacer es transformarla o volverla a acomodar con una red de cuadripolos, o sea de 4 polos. Siempre tratando de no cambiar los cables, es decir, fíjense que R2 y R1 están unidas y en el medio de los dos estaría el cable que me realimenta, ¿sí? Que va para este lado, y la tensión de salida, Vout, ¿sí? Va a la pata que tengo libre de R2 y R1 está a masa, ¿sí? Sabiendo esto, armo mi red beta, pero versión cuadripolos, que la tenemos acá, y en realidad es bastante fácil, ¿sí? Fíjense que acá iría la tensión de entrada, ¿sí? Acá iría masa, que comparte tensión con los dos, y acá tendría la salida, o sea, tengo dos patas de salida y dos patas de entrada, ¿sí? Porque dijimos que la red beta iba de derecha a izquierda. Y ahora por convención siempre ponemos de este lado la tensión B2, la corriente I2 siempre para adentro, de este lado la corriente I1 siempre para adentro y la tensión B1 siempre de este lado. Ahora, el objetivo de esta red de cuadripolos es obtener el parámetro beta, que es el parámetro de transferencia de nuestra red, ¿sí? Porque si yo puedo saber beta, también puedo saber la ganancia total del amplificador realimentado, que sabemos que la podíamos, ¿sí?, aproximar muchísimo a 1 sobre beta. O sea, si puedo calcular beta, la hago a la inversa y tengo la ganancia total del amplificador. Ahora, la transferencia beta es como toda transferencia o ganancia, la tomo como mi parámetro de salida dividido mi parámetro de entrada. Ahora, ¿cuál era mi parámetro de salida y cuál era mi parámetro de entrada? Esto depende del tipo de muestra o de mezclado. Es decir, si yo tengo un tipo de muestra de tensión, como teníamos acá, quiere decir que abajo B2 va a ser una tensión. Ahora, si tengo una muestra de corriente, que este no es el caso, acá iría I2. Y después, si tengo un tipo de mezclado de tensión, como tenía en este caso, tengo arriba B1, una tensión, y si tengo o tuviera una muestra, un mezclado de corrientes, como vamos a ver en otros casos, tendría que poner acá una I1 como salida. ¿Sí? Pero en este caso me quedó B1 sobre B2, ¿sí? Según la teoría de cuadripolos, como tengo B1 arriba, quiere decir que I1 la tengo que tomar como 0. Es decir, que esta corriente no existe, es nula, ¿sí? O sea que este cable es lo mismo que no esté, ¿sí? Así que fíjense que sabiendo cuál es la muestra, el tipo de muestra y cuál es el tipo de mezclado, ya puedo identificar cómo va a ser mi red beta, ¿sí? Y esto me simplifica mucho el análisis. Ahora, el objetivo de esto también es, si bien yo ya tengo identificada mi red beta B1 sobre B2, yo no conozco ni B1 ni a B2, pero sí conozco a R1 y a R2, que acá tengo los valores, que normalmente siempre los tengo. Entonces es el objetivo tratar de expresar ese parámetro beta, pero en función de las resistencias y no en función de las tensiones o corrientes. Entonces yo tengo que tratar de expresar esta tensión y esta tensión, ¿sí?, con el fin de que en algún momento se me cancelen o las corrientes o las tensiones, como es una división, ¿sí?, se me van a cancelar. Y ahora van a ver cómo. Ahora, la tensión B2 yo la puedo tomar como hay una única corriente, porque esta corriente dijimos que era 0, hay una sola corriente. La tensión B2 va a ser la corriente I2 multiplicado la suma de las dos resistencias, ¿no? Análisis fácil. Y la tensión B1 va a ser igual a la misma corriente I2 multiplicada por la resistencia R1, ¿sí?, que es la tensión que estaría cayendo acá. Ahora,
Si yo directamente calculo 1 sobre beta, lo que tengo que hacer es, fíjense que di vuelta el B2 arriba y el B1 abajo, ¿sí? Simplemente lo invertí para directamente tener la ganancia total del amplificador. Después reemplacé las equivalencias que yo había obtenido, o sea, que B2 es igual a I2 por R1 más R2 y que B1 es igual a I2 por R1. Obviamente esto porque a I2 la puedo cancelar, como lo hice acá, y me queda solamente en función de resistencia, o sea, R1 más R2 dividido R1. Esa es mi ganancia total del amplificador realimentado, que es una ganancia adimensional, quiere decir que no tiene unidad, obviamente porque ohm dividido ohm, ¿sí? Se me cancela ohm, ¿sí? No tengo ninguna unidad, solamente un número, ¿sí? Hasta acá estaría terminado el análisis de circuito, pero en este caso particular voy a avanzar un poquito más. Lo que voy a hacer acá, primero, arriba, sacar factor común a R1, ¿sí? Para que me quede R1 por 1 más R2 sobre R1, ¿sí? Esto me va a permitir cancelar a R1 para que me quede que la ganancia total 1 sobre beta es 1 más R2 sobre R1. Si ustedes la ven conocida esta fórmula, es obviamente porque el amplificador que estamos analizando es un no inversor. Y esta es justamente la fórmula del no inversor, ¿sí? Que llegamos a la misma fórmula que si hubiéramos usado los análisis que ustedes ya saben para analizar los amplificadores operacionales. Nada más que esta vez usamos los cuadripolos, que creo yo por ahí es un poco más simple si con la práctica los aprendes a usar. Ahora, calculando la ganancia 1 sobre beta, ya que tengo los números, acá, ahora que me estoy dando cuenta, está al revés, no los 20 caerían arriba y los 10 caerían abajo, te quedaría 20k dividido 10k igual a 2, más 1 es igual a 3, ¿sí? O sea, la ganancia total de este amplificador puntual, ¿sí? Es de 3, ¿sí? Y su fórmula es de 1 más R2 sobre R1. ¿Sí? Así de fácil ya obtuvimos la ganancia del amplificador realimentado. ¿Sí? Ahora, entonces, como este era una fuente de corriente, ¿sí? Fuente de tensión, perdón, porque tengo tensión de salida controlada por tensión, porque tengo una tensión de entrada, multiplicado por el parámetro 1 sobre beta. Es decir, que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada multiplicada por 3. Fíjense que RL no aparece en ninguna cuenta, en ningún lado, quiere decir que estas redes de realimentación no dependen de la resistencia o la impedancia de carga, ¿sí? Ahora, usando la fórmula completa y suponiendo una ganancia de lazo abierto, ¿sí? Esta era la ganancia que tenía interna del amplificador, más que nada cuando lo usamos como comparador, en otros videos por ahí lo pueden recordar, lo tomamos como 1 por 10 elevado a la 6. Ahora, reemplazando todo en la fórmula completa del amplificador realimentado, que era A dividido 1 más A por beta, donde A es la ganancia del amplificador realimentado y beta es la transferencia de la red de la realimentación que nosotros obtuvimos recién. Ahora vamos a comprobar si nuestra aproximación de que ABF es igual a 1 sobre beta. Calculando esto y reemplazando los números me da que tengo una ganancia de 2,99991, ¿sí? Que es muy aproximado a 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando la ganancia del lazo abierto A, como tengo acá y tengo acá, es muy alta, 1 por 10 a la 6 es 1.000.000, es un valor muy alto de ganancia, lo puedo aproximar tranquilamente como 1 sobre beta, ¿sí? Así que de acá además directamente esta fórmula no lo hacemos más porque ya lo comprobamos, ¿sí? Y esto es obvio para todos los operacionales porque sabemos que todos los amplificadores operacionales tienen ganancias de lazo abierto muy grandes, así que siempre y cuando sea amplificador operacional podemos directamente aproximar que la ganancia es solamente 1 sobre beta y que la ganancia no depende de RL. Algo muy importante cuando aplicamos estos amplificadores en circuitos reales. Segundo ejemplo, tengo una fuente de corriente controlada
por tensión. Y esto es obviamente porque tengo una muestra de corriente, ¿sí? Y tengo un mezclado de tensión. Mezclado de tensión digamos que era fácil porque la tensión de entrada está en otra parte distinta a la de realimentación. Y fíjense que es bastante parecido a la anterior, nada más que en este caso no hay R2, sino que directamente tengo la resistencia de carga acá metida. ¿Y por qué muestra de corriente? ¿Sí? Esto es obviamente porque si yo saco la RL, la saco, ya deja de haber corriente, esto queda con las patas al aire, deja de haber corriente, ¿sí? De realimentación. Otra forma de saberlo es si la resistencia de carga RL, siempre una pata va a tener a la salida de lo operacional, sea muestra de tensión o sea muestra de corriente, eso va a pasar siempre, pero si mi pata está, digamos, conectada a la red de realimentación, ¿sí? Quiere decir que tengo una muestra de corriente. Ahora, como en el caso anterior está conectado directamente a masa, quiere decir que es una muestra de tensión. En este caso, como digamos, no llega la pata directamente a masa, ¿sí? Está en el medio mi red de realimentación, quiere decir que está muestreando la corriente de RL, que es la corriente de salida. ¿Sí? Así que ya identificamos la muestra y el mezclado. Entonces, en este circuito la red beta va a ser solamente R1, ¿sí? Y el sentido va a ser de derecha a izquierda como siempre. Planteando si en formato cuadripolos, tengo que la red es de la siguiente manera, con la masa acá, ¿sí? Acá tengo la corriente de entrada, ¿sí? Por acá vendría la resistencia RL, que la saco, no la dibujo, no forma parte de la red de realimentación, ¿sí? La carga nunca forma parte de la red de realimentación, y esta sería la pata que se estaría realimentando al operacional. De vuelta, los sentidos de la corriente, ¿sí? Las tensiones los pongo siempre de la misma manera, independientemente del circuito que tenga. Ahora, analizando nuestra transferencia beta, que es salida sobre entrada, tengo una entrada en este caso de I2, es una corriente I2, y esto justamente porque tengo una muestra de corriente, ¿sí? Y sigo teniendo, igual que la anterior, en este caso un mezclado de tensión, entonces B1 la tengo como salida. Quiere decir que a I1 de vuelta la voy a tomar como que es igual a 0. ¿Sí? Entonces beta en este caso es bastante fácil. Puedo tomar como que la tensión B1, ¿sí? Que es la que tengo en R1, es igual a la corriente I2, que tiene un solo camino, por la resistencia R1. Eso va a hacer que pueda cancelar I2 y me quede solamente la resistencia R1. O sea que beta es igual a R1 y 1 sobre beta es igual a 1 sobre R. ¿Sí? En este caso tiene parámetros S. ¿Sí? La S denotaba la conductancia. Quiere decir que tengo una ganancia de transconductancia, es decir que ahora sí tiene unidad. Entonces esta es nuestra fuente de corriente controlada por tensión. Quiere decir que la corriente de salida va a depender de la tensión de entrada y del parámetro 1 sobre beta, que en este caso es 1 sobre R1. ¿Sí? Y ahí ya tenemos terminado nuestro circuito. En nuestro tercer ejemplo tengo una fuente de corriente controlada por corriente. Esto es obviamente porque de vuelta tengo una muestra de corriente, porque la RL no se puede conectar directamente a masa porque tengo en el medio esta red beta, estas dos resistencias, y además tengo un mezclado de corriente, porque fíjense que acá iría, ¿sí? La realimentación, y en la misma pata tengo mi corriente de entrada, ¿sí? La otra pata está directamente a masa, como que no está haciendo nada. ¿Sí? Entonces tengo muestra de corriente y un mezclado de corriente. Acuérdense que el tipo de muestra me decía si era una fuente de qué. Como tengo muestra de corriente, es una fuente de corriente. Como tengo un mezclado de corriente, es controlado por corriente. Ahora, para identificar la red beta, obviamente son las dos resistencias que quedan acá. RL nunca formaba parte de la red beta, ¿sí? Y el sentido era de derecha a izquierda siempre. Entonces,
si lo paso y lo redibujo para ponerlo en forma de cuadripolo, si acá tendría la corriente que se realimenta, que sería las entradas del operacional, y acá donde toma la muestra de corriente, que acá iría la RL, que recuerden que no las dibujo, y de vuelta siempre las corrientes van para el mismo sentido, las tensiones mismo sentido, misma posición. Ahora, siguiendo analizando esto, yo tenía una beta, salida sobre entrada, con una I1 como salida y una entrada igual a I2. Esto por muestra de corriente, entonces I2 abajo, mezclado de corriente, una I1 arriba. Ahora, cuando tenía I1 arriba, que este es el primer caso, quiere decir que tengo que poner la tensión B1 a 0. ¿Cómo pongo la tensión B1 a 0? Obviamente cortocircuitándola a masa, ¿sí? Fíjense, le muestro cómo estaba antes y cómo está ahora. La pongo a masa para que la tensión acá, ¿sí?, sea igual a 0. ¿Sí? Esto nos va a simplificar un poco los cálculos. Ahora, obtener la red beta, creo que no hay una única forma, pero la más fácil que me pareció a mí es, sabiendo que acá abajo tengo una I2, voy a ver si puedo poner I1 en función de I2, ¿sí?, y algo con las resistencias, para que futuramente como ven acá, lo pueda anular a I2. ¿Puedo hacerlo? Sí. Si yo me fijo, esta I2 entra acá, ¿sí?, y se divide en dos. En este caso, sí hay corriente de I1, no como los anteriores. Sí va a haber una corriente de I1 acá y una corriente en R1 acá. Ahora, esto es obviamente un divisor de corriente. O sea que la corriente I1 va a ser igual a la corriente IR2. Y el divisor de corriente se calcula la corriente total dividido la relación de las resistencias. En este caso, como yo quiero saber la corriente que pasa por R2, pongo R1 acá, era la opuesta, era un poco diferente al divisor de voltaje, y abajo la suma de las dos resistencias. Y el signo negativo, ¿por qué? Porque I1 me está diciendo que está para este lado, ¿sí? O sea, está entrando. Si bien está el divisor de corriente sirve para cuando la corriente entra, quiere decir que viene una por acá y una por acá. Sí, me sirve la fórmula, pero tengo que tener en cuenta que este va para el otro lado, entonces le pongo el signo negativo. Entonces, ahora sí puedo I2 anularla, ¿sí?, pero no se me anula el signo negativo, entonces me queda menos R1 sobre R1 más R2 es igual a la red beta. Entonces, 1 sobre beta me queda, doy vuelta, ¿sí?, la división, menos R1 más R2 dividido R1. De vuelta es una ganancia dimensional, ¿sí?, porque si ustedes se fijan, esto es un amplificador de corriente. Simplemente toma la corriente de entrada y la amplifica por un parámetro 1 sobre beta, y voy a tener a la salida una corriente también, ¿sí?, ohm sobre ohm, se me anula ohm y me queda ganancia dimensional, o sea, sin unidad. ¿Sí? Y así ya terminamos el tercer tipo. Último ejemplo, fuente de voltaje controlada por corriente. ¿Sí? Esto es fuente de voltaje porque tengo una muestra de voltaje o de tensión. ¿Sí? Obviamente fíjense que la RL de vuelta está conectada a una pata a la salida, pero ahora está directamente a masa. Quiere decir que tengo una muestra de tensión, o sea, RL no se está intrometiendo entre medio de la corriente que va para la red de realimentación. Entonces tengo una muestra de tensión. Y ahora tengo mezcla de corriente también porque la tensión de entrada y la red de realimentación beta comparten, ¿sí?, un nodo, ¿sí?, comparten la misma pata, ¿sí? Entonces, fuente de voltaje controlada por corriente. Identificamos en este caso que la red beta es simplemente esta resistencia R1. Y ponerla, ¿sí?, en formato de red de cuadripolos es bastante fácil, ¿sí? Acá simulo una masa porque siempre las tensiones se toman respecto a masa, que sí que acá iría, ¿no?, si yo lo dibujo a lo operacional imaginariamente,
la tensión de salida, y acá iría a la entrada que se está realimentando. Entonces, de vuelta, mi red beta es igual a la salida sobre la entrada. En este caso, la entrada es una tensión porque tengo una muestra de tensión, y la salida es una corriente porque tengo un mezclado de corriente. Para este caso, como tengo ahí uno arriba, quiere decir que B1 va a ser igual a 0, por eso esta pata de vuelta la mandé a masa, ¿sí? Para que se me iguale a 0. Ahora me conviene, ¿sí?, ponerlo todo en formato de I1. Si ustedes se fijan, la tensión de abajo B2 es igual a la corriente I1, ¿sí?, multiplicada por R1. También hubiera puesto I2 por R1, pero I2 no la puedo después anular como dice acá. O sea, es válido, pero no me sirve para despejar las incógnitas. Entonces la tensión B2, ¿sí?, es igual a I1 por R1. En realidad es menos I1, ¿sí?, porque la corriente va para el otro lado, ¿no? Si yo tengo una tensión B2 con masa y positivo acá, se supone que la corriente iría para el sentido de I2, ¿sí? Pero como yo lo estoy tomando en función de I1, le asigno, acá abajo se ve el signo negativo, o sea, B2 es igual a menos I1 por R1, ¿sí? Esto de vuelta me permite anular I1, ¿sí?, y que me quede la red beta solamente 1 o menos 1 sobre R1, ¿sí? Y 1 sobre beta es igual a menos R1, ¿sí?, acá me faltó el menos, que es una ganancia de transresistencia, o sea, tiene dimensión o unidad de resistencia. ¿Sí? Fíjense que si esto fuera un capacitor o un inductor, ¿sí?, tiene transimpedancia, ¿sí?, o sea, puede haber muchísimas combinaciones, pero básicamente con resistencias sería este caso. O sea que la tensión de salida es igual a la corriente de entrada multiplicada por la red 1 sobre beta, es decir, menos R1, ¿sí? Y tengo una tensión de salida porque teníamos una muestra de tensión, y una corriente de entrada porque teníamos un mezclado de corriente. Ahora que terminamos de analizar los cuatro, vemos las posibles aplicaciones. Las de la fuente de voltaje controlada por voltaje y la fuente de corriente controlada por corriente son bastante fáciles, ¿sí?, porque uno es un amplificador de tensión y el otro es un amplificador de corriente. O sea, uno se utiliza para amplificar la tensión, ¿sí?, o señales, que lo usamos mucho, electrónica, y otro para amplificar la corriente, que también lo usamos mucho, y es equivalente a un amplificador colector común, ¿sí?, si nos recordamos los transistores bipolares. El problema son los otros dos, o sea, una fuente de corriente controlada por tensión y una fuente de tensión controlada por corriente. ¿Para qué se usan? Ahora, si bien estos dos tipos tienen aplicación en adaptar o mejorar etapas de amplificadores de audio, de RF, nosotros lo vamos a ver como adaptación de señales, ¿sí?, para microcontroladores, es decir, para adaptar transductores. Los microcontroladores sensan tensión, ¿sí?, no corriente, ni resistencia, ni conductancia. Es decir, yo tengo en algunos microcontroladores un módulo que me convierte una tensión que toma de una pata, ¿sí?, la convierte a digital, ¿sí?, yo puedo procesar esa información, ¿sí?, y en consecuencia hacer alguna acción específica, ¿sí? El problema es que no todos los transductores, ¿sí?, me muestran su variable en forma de tensión. Algunos lo hacen variando su corriente, su resistencia, su conductancia, ¿sí? Entonces yo necesito pasar o transformar esa variable en una variable de tensión. Primero, para los que no sabían, un transductor es igual a un componente electrónico que transforma una variable física en una eléctrica. Por ejemplo, el LM35, que es un transductor de temperatura, o sea,
transforma una variable física, que es la temperatura, en una variable eléctrica, que es la tensión. ¿Sí? Este me tira una, depende de la temperatura, me tira una tensión. Es un integrado bastante conocido, bastante usado, si bien no es muy, digamos, no es muy eficaz, es bastante accesible y fácil de usar para los que están arrancando con la electrónica. Después tenemos los que entregan una variable de corriente, ¿sí? Todo lo que son bobinas, por ejemplo, un micrófono, una pinza amperométrica, ¿sí? Algún tipo de motor, ¿sí? Todo lo que sea bobinado me puede entrar una variable de corriente, y esa variable de corriente no la puedo medir directamente con el PIC. ¿Sí? Y tengo algunos que también entregan una variable de resistencia, por ejemplo la fotorresistencia o el termistor, que el termistor, ¿sí? Varía su resistencia dependiendo de la temperatura, ¿sí? Y la fotorresistencia varía su resistencia dependiendo de la luz que incide, ¿sí? Después tenemos varios tipos, ¿sí? PTC positivo, negativo, NTC, es decir que aumentan o disminuyen su resistencia dependiendo si hay más luz o menos luz, ¿sí? Eso es otro tema. ¿Y cómo hago esto? Si por ejemplo yo tengo algo que me varía la resistencia, ¿sí? Puedo poner una fuente de corriente estable como entrada, ¿sí? Y cuando me varía la resistencia me va a variar la tensión de entrada. Entonces yo transformé esa variable de resistencia, la transformé en una variable de tensión que tranquilamente la puedo leer con el microcontrolador, ¿sí? Y sabiendo la corriente esta, que la calculo yo, la dispongo yo, puedo saber cuánto varió esa fotorresistencia, ese termistor o lo que sea. Ahora, si quiero censar una corriente, ¿sí? Puedo tener una resistencia conocida, ¿sí? Y como conozco la resistencia, mido su tensión de salida del operacional, ¿sí? Y sé cuánto va, con un simple cálculo, cuánto va a variar o cuál es el valor de esta corriente de entrada, ¿sí? Y según el transductor, si sé esa corriente, sé cuál es el parámetro que estoy midiendo, ¿sí? Por ejemplo, flujo magnético en algunos casos, ¿sí? También puedo usar con una corriente de salida, pero en este caso ya, digamos, para manejar, que lo vamos a ver en otros videos. Bueno, mejor le adelanto un poquito. Por ejemplo, esto me sirve para controlar alguna carga que dependa de una corriente, ¿sí? O la puedo hacer dependiendo de una corriente. Puedo alimentar lo que sea con una tensión, ¿sí? Fija, de valor fijo, y lo que me va a hacer variar en este caso puede ser la fotorresistencia o el termistor. Por ejemplo, puedo controlar el brillo de LED o controlar la polarización de transistores. Un ejemplo básico: puedo hacer un dispositivo con un transductor de temperatura, ¿sí? Un termistor, que cuando me eleve la temperatura y me haga variar la resistencia, me haga aumentar el brillo de unos LED, ¿sí? Aumentando su corriente, y esto es una muestra gráfica de que la temperatura está subiendo, ¿sí? Un ejemplo bastante fácil. También puedo hacer para que cuando aumenta la temperatura o la luz, si uso una fotoresistencia, cuando llega un valor tope, que yo lo elijo y lo diseño, ¿sí? Controla la polarización de transistores y haga que me conmute un transistor y me apague el dispositivo por seguridad, ¿sí? Por ejemplo. Es decir, si volvemos, con uno puedo adaptar, ¿sí? Las variables que estoy censando para que el micro lo pueda leer tranquilamente, y con otro, ¿sí? Puedo hacer un control básico, ¿sí? Automático, con una variable, ¿sí? Y un dispositivo que accione y haga alguna cosa. Así que bueno, este es el fin del video y espero que se haya entendido.